Bueno, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o el sur de los Estados Unidos, le resumo, estamos platicando con el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo. Ayer acude a la Cámara de Diputados, donde se realiza pues un foro más, un encuentro más, en esto que se conoce ¿Qué hacer para crecer? Foro México ante la crisis, y con todo realismo, diría yo, si me permite, el señor secretario del Trabajo da a conocer una realidad, que la Ley Federal del Trabajo es obsoleta, inhibe la generación de empleo formal, por lo que actualmente sería conveniente presentar algunas modificaciones, un documento, una propuesta, más no una iniciativa, como bien decía el señor secretario, porque eso correspondería al señor presidente de la República, como oportunidad para emprender su modificación. La legislación laboral de México data de 1970, como bien decía el señor secretario, cuando la situación nacional y el contexto mundial eran totalmente distintos. Le pregunto, señor secretario, ¿por qué algunos legisladores, con todo respeto, como diría por allá alguien, lo toman esto como un ataque personal cuando simplemente está usted hablando de una realidad? Bueno, yo no sentí que ¿No? ninguno de ellos lo hubiera tomado como tal. Quizás lo que fue un poco incómodo es el hecho de decirles que, lejos de estarle pidiendo al Ejecutivo su iniciativa para una reforma laboral, pues realmente tomaran las 264 que se han acumulado en los últimos 11 años y se sentaran a dictaminar y a votar. Me parece que esto simple y sencillamente pues es una respuesta ante una petición que se nos había formulado la semana pasada de que fuera el Ejecutivo quien presentara la iniciativa. Ahora, ante esa duda, pues precisamente llevé ayer un documento que es lo más cercano a una iniciativa y que sí puede servir como base para este planteamiento. Pero insisto, lo que no debemos hacer es que, por difícil que sea el contexto político, porque es un año electoral, si la legislatura está hoy en un periodo ordinario de sesiones, si ambas cámaras han convocado a este foro para discutir con profundidad no solamente cómo superar la crisis, sino qué hacer para crecer en el futuro, pues este es uno de los temas pendientes, es claramente una de las reformas estructurales pendientes que sí, cuando uno revisa lo que ocurre en materia de competitividad a nivel internacional, México ocupa el lugar número 60 del Foro Económico Mundial, pero cuando se va a eficiencia del mercado laboral estás en el lugar número 110 y en flexibilidad laboral el lugar número 99. Entonces realmente sí estamos muy rezagados respecto de lo que debemos estar ofreciendo, sobre todo a los jóvenes, Oscar Mario. Hoy la tasa de desocupación, que puede ser de 4.3% al mes de diciembre, cuando uno revisa lo que le ocurre a los jóvenes entre 14 y 24 años de edad, es exactamente del doble esa tasa de desocupación. Lo que significa es que el mercado laboral no los está recibiendo porque tenemos un sistema muy perverso, un sistema en el que no se les contrata porque no se tiene la certeza o la garantía de que van a tener un buen desempeño porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque tampoco se les da una oportunidad de trabajo. Entonces, algunos lo que hacen es oponerse a la reforma sobre pretexto de la llamada estabilidad laboral, cuando no hay peor inestabilidad laboral que no tener trabajo. Y lo que estamos planteando aquí es, entre otras cosas, una serie de modalidades de contratación individual para que pueda, o un contrato a prueba, o un contrato con capacitación inicial, o un contrato por jornadas discontinuas. En fin, lo que ya es la realidad en el mercado, y que finalmente seamos capaces de incentivar contrataciones en el mercado formal y no como está ocurriendo, que por lo menos una cuarta parte de nuestros empleados están en la economía informal. No, además, personas mayores de 40 años en este país, pues ya son los apestados, porque con base en la obsolescencia de la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo, pues a ninguna empresa le conviene financieramente darle la oportunidad a tanta gente que puede aportar experiencia y honestidad por este tipo de situaciones. Fíjate que no solamente, es que para el rubro que donde voltees, por ejemplo, ¿cuántas mujeres respecto a hombres en un mismo centro de trabajo tienes? Sí. Digo, va creciendo conforme el sector de servicios va ganando terreno, pero ahí hay una discriminación, una disparidad. Pero en grupos vulnerables, en personas con discapacidad, también. Eso es una barbaridad lo que estamos enfrentando en México. Vamos, ni siquiera existe la obligación de los patrones de tener las instalaciones en sus centros de trabajo adecuadas para personas con discapacidad. Ya menos les puedes exigir que contraten a personas con esas características. Es una ley, como yo dije, llena de buenos propósitos, pero la verdad es que carente totalmente de instrumentos efectivos para hacerla valer. Entonces, lo que estamos planteando es una reforma, insisto, que facilite el acceso al mercado laboral,
que aumente la productividad en las relaciones laborales, que mejore el ingreso de los trabajadores, que ponga la capacitación en el centro de esa productividad, que concrete los temas de seguridad y higiene en el trabajo, que le dé más instrumentos a la autoridad para inspeccionar, vigilar y sancionar, que haga más pronta, expedita la justicia laboral. En una palabra, que realmente modernicemos un marco que es de una absoluta orientación social, pero muy poco orientada o proclive a la productividad y la competitividad, y hoy es una de las condiciones previas para poder ser atractivos a la inversión, al capital y por lo tanto a la generación de empleos. Bueno, entonces, perdón que insista, ya no, son 3 minutos antes de ir a una pausa, no lo quiero quitar más su tiempo, sé que tiene una agenda muy complicada, pero bueno, señor secretario, ¿por qué dicen algunos legisladores que no están dadas las condiciones para aprobar en este momento una reforma laboral? Es lo que, perdón, no queda muy claro. Pero es que las condiciones las dan ellos mismos, pues sí. Y las condiciones es sentarse a la mesa a discutir y aprobar. Pero esta dificultad... Bueno, es que esa dificultad ellos mismos la definen. Exacto. Porque ¿cómo que no están las condiciones? Oye, ¿qué condiciones quieren que tengamos? Es cuando hay que cambiar las cosas ahorita. Más de 128,000 empleos perdidos en el mes de enero, cierre de empresas, en los estados del norte del país la industria exportadora se está también cayendo. ¿Qué condiciones quieren ver? 66% apenas de los ocupados son empleados, hay niños trabajando en la calle impunemente. O sea, ¿cuáles son las condiciones óptimas? Yo me pregunto. Exactamente, es lo que no se entiende. ¿Cuándo habrá condiciones? Porque además tenemos un calendario electoral en este país que cuando no es una es otra, pero siempre estamos en elecciones y siempre hay un cálculo político electoral de los actores para no entrarle de fondo a los temas. Eso no se vale ya. Hace 40 años que no hay condiciones. Hace 40 años que no hay condiciones. Sí. Oye, es que es pero en 1970. Pero mucho del contenido de la ley de 1970 viene de su anterior ley de 1931. Sí, no. De verdad, ya no nos sirve para lo que necesitamos. E insisto, yo estoy dando la garantía de que el Ejecutivo no está promoviendo ninguna modificación al 123, al artículo 123 constitucional, ni tampoco ningún retroceso en los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero sí una adecuación de la ley en el sentido pertinente, en el sentido conducente, para hacer esto mucho más ágil, para hacer más fácil el acceso al mercado laboral y para volver a fortalecer la previsión social. Bueno, yo creo que la gente se la tiene que cobrar ahora con miras al 2009. Si no quieren salir de esta obsolescencia, más les vale a los nuevos que lleguen, pues actuar diferente, aunque bueno, pues vamos a ver mucho de este reciclaje político y van a estar más de los mismos, ¿no? Mira, por ejemplo, a las mujeres se les sigue pidiendo un certificado de ingravidez para entrar a un trabajo, para permanecer en él. Eso es totalmente obsoleto, discriminatorio y vejatorio, y eso lo permite la ley. La discriminación a la que me refería, tampoco dice que no debe haber discriminación, pero no hay ninguna sanción. En cuanto a la autonomía y libertad sindical, la voluntad de las mayorías está relegada a un segundo plano y lo que prevalece siempre es la voluntad de las dirigencias sindicales. Es decir, no estamos frente a un marco normativo adecuado para los tiempos que estamos viviendo. No, y lo que viene ya en esta bola enorme de nieve que son los pues el costo financiero de las pensiones para el Estado, señor secretario, también. Pues sí, digo que afortunadamente se pudo entrar a esa discusión. Bueno, y ahí está, como cuando hay determinación se pueden sacar cosas como la reforma hacendaria, como la reforma de la nueva ley del ISSSTE, la reforma energética que aunque limitada finalmente la tuvimos. Yo creo que es un buen momento para entrar a este tema.